Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar. Un capítulo más, darte la bienvenida a nuestro canal de formación espiritual. Recibo un cordial saludo y cariñoso desde aquí, desde España, de la ciudad de Algeciras, en el campo de Gibraltar. Y vamos a seguir estudiando nuestro manual de adiestramiento espiritual, el MAE, como coloquialmente lo conocemos. Vamos a añadir la descripción de este libro para los que lo queráis adquirir en Amazon. Puede llegar a cualquier parte del mundo. Simplemente hacéis el clic en el enlace que os ponemos abajo en la descripción y en unos días los tendréis en casa y os lo recomendamos para poder sacar el máximo provecho a esta formación y también, obviamente, para guardarlo como material de consulta. Pues muy bien, vamos a comenzar en el capítulo de hoy. Vamos a hablar de la oración. Es un tema crucial, fundamental. Como ya sabéis, no vamos a desarrollar los temas, simplemente vamos a abordarlos de una forma concisa y práctica para que este manual de doctrinas básicas de formación de adiestramiento espiritual nos proporcione el conocimiento necesario inicial para poder después desarrollar y profundizar en cada uno de estos temas y todos los demás de una forma correcta. ¿Cuál es el propósito de este manual en realidad? El propósito es proporcionarte las bases sólidas, correctas y amplias, profundas algunas, y consistentes, fiables, que han pasado la prueba del tiempo, de los años y de la experiencia, para que con esta base al completo, sea cual sea tu llamado específico el día de mañana que tú tengas en Dios, puedas desarrollarlo al máximo de tu potencial. Esta formación lo que te va a permitir es crecer espiritualmente sin ningún tipo de carencia en tu base o en tu cimentación. Ya sabéis que la cimentación es clave para que un edificio pueda coger altura. Si la cimentación no es buena o es incompleta, o el edificio o parte del edificio va a caerse o no va a poder tomar la altura necesaria porque carece de un cimiento adecuado. Pues este manual lo que te va a proporcionar es el cimiento correcto para que no haya una sola área espiritual de tu vida que no puedas desarrollar a su máximo potencial si es que Dios te llamara a eso en un futuro. Sea cual sea el área a la que seas llamado, gracias a este material vas a tener la cimentación correcta para subir esa parte del edificio todo lo que Dios quiera darte, ¿de acuerdo? Obviamente es solo un manual, de doctrinas básicas, de fundamentos. Después todos estos temas se pueden desarrollar algunos hasta el infinito, ¿de acuerdo? Una vez recordado este tema, que me parece importante recalcarlo de vez en cuando, vamos ya sin más dilación al capítulo acerca de la oración. Es el capítulo 15. ¿Qué es la oración? Bueno, y esto es un tema interesantísimo. Podríamos definir oración, ya sabéis que nos gusta dar definiciones cortas, sencillas y prácticas que podamos memorizar y podamos usar. Pues lo podríamos definir, a oración la podríamos definir como el acto de hablar con Dios. ¿Qué es oración? Es hablar con Dios. Sencillo, ¿verdad? Tanto mentalmente como audiblemente. Dios tiene la capacidad de leer la mente. Tú puedes hablar con Él sin necesidad que sea de forma audible. Así que con Dios podemos hablar de dos maneras, con nuestra mente o de forma audible. Las dos formas se considera orar si estoy hablando con Él, si me estoy dirigiendo a Él. ¿De acuerdo? Primera cosa que quiero aclararte, debes distinguir orar a rezar. ¿Qué diferencia hay? Orar, que es, como acabamos de ver, hablar con Dios, ya sea de forma mental o de forma audible. ¿Qué es rezar? Rezar, el término rezar significa repetir. Y quien reza, lo único que hace es reproducir oraciones ya aprendidas. Pero quiero que entiendas que esta práctica nunca ha sido la voluntad de Dios. Dios no quiere que recemos. Dios no nos enseña a rezar en ninguna parte de las Escrituras.
Dios huye, de hecho, de enseñarnos nada que nos lleve a algo repetitivo, reiterativo, porque tenemos la tendencia a la religión, a hacer las cosas por costumbre, por inercia o por religiosidad. Y Dios es totalmente contrario a eso, porque conoce nuestras tendencias, ya después de haber caído en el pecado, tenemos esa tendencia. Entonces, la idea de rezar es contraria a Dios. Dios no quiere que reces, Dios no quiere que repitas oraciones, la oración no es eso. En Mateo 6, capítulo 7, leemos lo siguiente. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí está el Señor enseñando acerca de la oración. Y una de las cosas, fíjate que una de las cosas primeras, nucleares, básicas que les enseña es diferenciar, a orar, a rezar, a repetir. Esto lo escribió, lo dijo Jesús hace más de 2000 años. O sea que no es algo, rezar no es algo perteneciente a la religión católica, no. Rezar es un acto que ya se practicaba en religiones en la época de Jesús y que Jesús enseña específicamente que se debe evitar. Eso no es orar. Rezar es una cosa, pero un verdadero cristiano no reza. Un verdadero cristiano tiene que aprender a orar. ¿De acuerdo? ¿Por qué algunas personas pueden llegar a confundirse? Bueno, porque cuando el Señor enseña al Padre Nuestro a sus discípulos, que es una de las oraciones que más ha llevado quizás a confusión a las personas, Él no lo hace con la idea de que se convierta en un rezo, algo en lo que repetir, ¿vale? Sino que el Padre Nuestro, como se le conoce, de hecho se le ha puesto un nombre que Jesús nos dijo, os voy a enseñar el Padre Nuestro. No, Padre Nuestro es un nombre que le hemos puesto nosotros, que le ha puesto la tradición, para convertirlo en un rezo, que precisamente Jesús está diciendo, no quiero que hagáis eso. Eso pertenece a las religiones de los gentiles, de los paganos. Eso no viene de mí. Lo que yo quiero que hagáis es que oréis, es que habléis. Y los discípulos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el Padre Nuestro, como nosotros lo conocemos, no está diseñado para repetirlo. Es simplemente un modelo de oración que Jesús le puso como un ejemplo de lo que una oración debería contener, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jesús era un maestro y tenía discípulos. Le llamaban rabí, que en judío significa maestro. Y sus discípulos venían de una cultura judía donde la tradición era diferente a lo que Jesús vino a enseñar. Cuando los discípulos ven a Jesús como Él ora con el Padre, ellos se dan cuenta que esa experiencia no la tienen, que es algo nuevo para ellos. Y entonces le piden al Señor Jesús que les enseñe. Y Él, como buen maestro, lo único que hace es ponerle un ejemplo de cómo debería ser una oración más o menos normal. Pero no para que se convirtiera en un rezo, como todo lo que hace la tradición, que intenta que todo lo que sea de Dios se convierta en un rezo o en un ídolo o en un objeto sagrado que al final conduce al pueblo a la idolatría, que es algo totalmente prohibido por Dios. Porque esa es la tendencia del espíritu religioso, que es todo lo contrario al Espíritu Santo. Así que el rezar, pertenece al espíritu de religión, pero el espíritu de religión es totalmente lo opuesto al Espíritu Santo, ¿vale? Así que diferenciamos orar de rezar, ¿de acuerdo? La intención de Jesús entonces con esta oración era simplemente que ellos vieran en contenido y en forma cómo debería ser una oración, porque sus discípulos, sus alumnos le están pidiendo algún ejemplo. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Entonces Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? No está imponiendo un rezo, que en el versículo anterior justo lo está prohibiendo,
sino que simplemente le está haciendo un diseño, es decir, dirigiros al Padre, terminar con amén, en el nombre de Jesús. Ahora nosotros, después nos enseñará que oremos en el nombre de Jesús. Por eso ahora los cristianos, cuando terminamos una oración, decimos, por ejemplo, Señor, que este capítulo sea de mucha bendición para todos esos millones de personas que lo van a ver en el futuro. En el nombre de Jesús, amén. Aquí no incluyen el nombre de Jesús porque era Jesús el que estaba hablando. Hubiera dicho en mi nombre. Pero después en la Escritura se nos añade, se nos enseña, se nos va completando un poco la formación de cómo orar y se nos insta a que añadamos el nombre de Jesús. O sea, que todo lo que le pidamos al Padre sea en el nombre de Jesús. Por eso nosotros lo incluimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí ni siquiera viene esa parte. Era simplemente un ejemplo. Igual que yo, a lo mejor ahora que estoy enseñando, puedo ponerte un ejemplo para explicarte cualquier aspecto teológico, pero no con la idea de que se convierta en un rezo, porque de hecho 2 versículos antes Jesús mismo lo está prohibiendo. ¿De acuerdo? Todo lo que es rezar, repetir, procede del espíritu de religión. Lo fomenta el espíritu de religión, que es totalmente opuesto al Espíritu Santo. Y esto que te voy a decir ahora no es una doctrina básica, pero te lo voy a decir y te voy a adelantar. El espíritu de religión, religioso, mató al Hijo de Dios, ¿vale? El espíritu de religión que se disfraza de piedad, de las cosas de Dios, aparentemente es cristiano, aparentemente es muy religioso, muy piadoso, fue el que mató al Hijo de Dios. Así que el espíritu religioso es terriblemente malo, es perverso, es un enemigo cruel y es totalmente lo opuesto al Espíritu Santo. Por eso rezar, ojo, pertenece a este mundo. Orar es lo que vamos a aprender, ¿de acuerdo? Muy bien. Espero que se haya quedado lo suficientemente claro. ¿Cuántas formas de orar existen? Literalmente las mismas que personas haya en el mundo. Porque no hay una forma única, no son frases, no son repeticiones. O sea que hay tantas formas de orar como personas lo hagan. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí vamos a diferenciar en este capítulo, dentro de la oración, algunas experiencias que la palabra de Dios en todo su conjunto, no solo en el Nuevo Testamento, porque las personas oraban a Dios desde el principio de las Escrituras, porque desde el principio todo ser humano se ha dirigido a Dios, ¿vale? Y eso es orar. Hemos dicho que orar es hablar con Dios. Así que a lo largo de todas las Escrituras vamos a sacar 5 grandes experiencias dentro de la oración que yo quiero enseñarte para que ya formen parte primero, de tu conocimiento previo y poco a poco de tu experiencia práctica, que lo incluyas en tu rutina de oración, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver estas 5 experiencias dentro de la oración. La primera es lo que llamamos peticiones, ¿vale? Podemos decir peticiones por ponerle algún nombre. Para los que no tenéis aún el libro, lo podéis ver, por ejemplo, en el Salmo 25, Salmo 37:4, la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, o en primera de Juan 5:15, por poner algunos ejemplos. ¿Qué son las peticiones? Bueno, a través de esta clase de oración nos dirigimos a Dios para hacerle conocer nuestras necesidades y deseos, ¿vale? O sea, ¿cuál es la primera experiencia dentro de la oración? Pedir. Y por eso le ponemos peticiones, ¿vale? Y es la voluntad de Dios. Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que le pidamos cosas, ¿vale? Ahí está en esos versículos, nos lo dice claramente. Por ejemplo, vamos a leer Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que le pidamos. Dios no quiere que estés estresado, angustiado, deprimido, con necesidad. Dios quiere que le pidas, ¿vale? Así que la primera experiencia en la oración que vamos a ver, quizás esta la tenemos casi de serie, ¿no? Es fácil para nosotros pedir, ¿no? Pedir a Dios. Son las peticiones. Y esto es la voluntad de Dios. No te sientas malo. O sea, no digas, uy, es que estoy pidiéndole mucho a Dios, se va a enfadar. No, no. Nunca le vas a pedir demasiado a Dios. Dios no se cansa, a Dios no se le llena el buzón. Él no tiene 5 gigas de capacidad en tus peticiones y llega un límite que se satura. Tú puedes pedir
Literalmente, las 24 horas del día Dios no le va a cansar, ni le va a ofender, ni le va a molestar. ¿De acuerdo? Porque esa es su voluntad. Si Él nos lo está enseñando, no te preocupes por nada, ora por todo. ¿Vale? Sería una buena frase para poner en las redes sociales. No te preocupes por nada, ora por todo. Eso es lo que está diciendo aquí Filipenses 4:6. ¿De acuerdo? Segunda experiencia en la oración son las acciones de gracias. Es agradecer, ¿vale? Lo hemos visto en este versículo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, o sea, con agradecimiento, ¿vale? Así que primero peticiones o pedir, segundo agradecer, darle gracias a Dios. La segunda experiencia en la oración no es solo hablar con Él para pedirle cosas, sino que Dios quiere que hablemos con Él para agradecerle las cosas. Eso es muy importante. Os vuelvo a repetir, de cada cosa, cada punto de esto podríamos sacar incluso un libro, ¿vale? O varios, si me apuras, predicaciones enteras, ¿vale? Solo estamos dando pequeñas pinceladas, piedras de fundamento, ¿vale? Cimiento, ¿de acuerdo? Así que, primero pedimos, segundo, Dios quiere que le demos gracias. Así que con las acciones de gracias nos dirigimos a Dios no para pedirle nada, sino para darle las gracias por las cosas que recibimos de Él y aún por las que esperamos recibir, y esto es muy interesante. No solo por lo que ya tengo, sino que Dios nos enseña y nos anima en la palabra que también le demos gracias por fe, de forma anticipada o adelantada, por algo que creemos que Él nos va a dar. ¿Vale? Este tema es muy, muy interesante, pero ya llegaremos en su momento. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, ¿vale? Forma parte de una de las 5 experiencias básicas de la oración. Tercera experiencia sería la alabanza y la adoración. Hemos dicho que orar es hablar con Dios, ¿vale? Podemos hablar con Él para pedir peticiones, podemos hablar con Él para darle gracias, acciones de gracias, sería el segundo. La tercera, podemos hablar o dirigirnos a Dios para alabarle y para adorarle. Eso forma parte también de la experiencia de la oración. Ahí puedes leer versículos como Primera de Crónicas 16:8, Salmo 105, versículo 1, Salmo 100, versículo 4, Apocalipsis 5:12. Serían unos poquitos ejemplos de muchísimos que podríamos poner. Esta es una forma de oración, la adoración y la alabanza, es una forma de oración mediante la cual nos dedicamos a alabar y a exaltar a Dios. ¿Quién es Él? Su poder, su gloria, su santidad, su hermosura. Son expresiones cuando nos dirigimos a Dios, ya no le estamos pidiendo nada, ya no le estamos agradeciendo nada, sino que le estamos adorando, le estamos alabando. Dios te alabo porque eres grande, Dios te alabo por tu misericordia, Dios te alabo porque eres santo, Dios te alabo porque no hay nadie como tú, porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor Jesús, te alabo, te doy gloria. Eso es orar, porque me estoy dirigiendo a Dios, pero lo estoy haciendo a través de la alabanza y la adoración, que sería la tercera experiencia que quiero que ya aprendas a distinguir y que empieces a familiarizarte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Apocalipsis 5:13 dice, ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Esto es lo que escuchó Juan en una de sus revelaciones. Escuchó decir a quiénes, a lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, todo. En un momento Juan los escucha orar, dirigirse a Dios, pero no para pedir nada, no para darle gracias, sino para alabar, para adorar. ¿Y qué dicen? Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria, sea el honor, sea la honra, sea el poder por los siglos de los siglos. El tema de la alabanza y la adoración es increíble, ¿vale? Esa sería la tercera experiencia. La cuarta, ¿cuál es? La cuarta es la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Bueno, en pasajes como Hebreos 7:25, Jeremías 15:1, en Génesis 18 del 16 al 33, vemos
versículos que nos hablan o que nos muestran qué es interceder. La intercesión es una experiencia dentro de la oración muy específica y es cuando una persona se pone entre Dios y los hombres. Cuando alguien se pone en medio de Dios y los hombres para interceder a favor de, es una forma muy específica y muy poderosa de oración, ¿vale? Es clamar a Dios. La intercesión es un clamor. Es que Dios ha determinado hacer algo a alguna persona o en alguna circunstancia y cuando Él va a ejecutar lo que tiene pensado, antes de ejecutarlo ve que alguien de la nada se pone en medio y empieza a clamar para que Él cambie de opinión, para que Él no haga cierta cosa. ¿Vale? Sería clamar a Dios e interceder por una persona o un asunto de tal forma que el Señor acceda a esos ruegos y decida cambiar la suerte original que estaba destinada para ese sujeto o para esa circunstancia. Es que Dios ha decidido hacer algo, pero alguien decide interponerse e interceder a favor de otra persona. Y lo hace de tal forma, lo hace con un clamor y con una intensidad que consigue convencer a Dios para que cambie de opinión y lo que estaba destinado para ese sujeto, para esa circunstancia, no ocurra o ocurra algo diferente. ¿Por qué? Porque alguien intercedió, alguien se puso entre Dios y ese asunto o esa persona. Se puso en medio e hizo parar, hizo cambiar el designio de Dios a través de un tipo de oración muy específica y poderosa que es la intercesión. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado como un muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Este es Dios mismo el que está hablando. Y habla que en una época de Israel, Dios se enfada con Israel por sus múltiples pecados, por sus idolatrías, por sus rebeliones, y decide castigar a Israel como consecuencia de sus muchos pecados. Y a él le duele, es Dios el que está hablando. Y le sorprende de alguna manera que no hubiese nadie que cuando él iba a descargar su mano se pusiese en medio. Ningún hombre, ninguna mujer que se pusiese intercediendo. No, Dios, no, no, no. Como vemos que hace Moisés muchas veces en el desierto, cuando Dios quería castigar al pueblo por su maldad, y Moisés intercedía, no hagas eso, Dios, por favor, ¿qué van a decir las otras naciones? Nos has sacado de Egipto, ¿para qué? Para hacernos morir aquí. No hagas eso, ten paciencia, después de todo lo que has peleado, después de las promesas, por favor no lo hagas. Y por la intercesión de Moisés vemos muchas veces en las Escrituras que Dios se paraba, Dios se frenaba, Él hacía cambiar la opinión de Dios. La intercesión es poderosísima. Tengo predicaciones sobre eso, me escucharéis quizás hablar en otros momentos acerca de esto, pero no nos podemos extender más. Pero es algo poderosísimo, es ponerse entre Dios y otra persona en una circunstancia de forma que Dios decida cambiar la suerte original, normalmente a favor de esa tercera persona, ¿de acuerdo? Son temas apasionantes, pero no nos podemos extender más de momento. Y la quinta experiencia, que quiero que ya vayas anotando, que en tu mente, tu cerebro la vaya clasificando, es orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Sobre este tema vamos a tener un capítulo específico. Vamos a hablar de lo que es las lenguas espirituales, que es hablar en lenguas, ¿de acuerdo? Basta por ahora que entiendas que hay una quinta experiencia en la oración que sería orar en el Espíritu. Cuando leas en la palabra de Dios algunos versículos que hablan de orar en el Espíritu, se refiere a orar en lenguas, en una lengua espiritual que es diferente a la lengua con la que tú habitualmente hablas o tu lengua nativa. Y no es un idioma que exista en el mundo, sino que es un idioma espiritual. Pero no me puedo adelantar porque eso sí que requiere de un capítulo específico que será un poquito más adelante dentro del manual, ¿de acuerdo? Simplemente que ya lo vayas teniendo presente. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, dice el apóstol Pablo, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu o con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Aquí, en este contexto, ya lo veremos en su momento, él está poniendo orden en lo que es esta práctica de hablar en lenguas,
Y él dice, vale, voy a hablar en lenguas, voy a orar en lenguas, pero también voy a orar con mi entendimiento, voy a orar en un idioma que se entienda. Voy a cantar en lenguas, pero también lo voy a hacer con mi entendimiento y en un idioma que se comprenda. Ya llegaremos a eso, ¿vale? No, sé que es un tema muy interesante, sé que ese capítulo te va a gustar o lo vas a odiar, pero no te va a dejar indiferente, te lo aseguro. ¿De acuerdo? Así que tenemos estas 5 experiencias: peticiones, acción de gracias, alabanza y adoración, intercesión y orar en el Espíritu. ¿De acuerdo? Para que ya vayas compartimentando y poniendo las bases, porque ya digo, en cada una de estas 5 experiencias de oración puedes crecer hasta el infinito y Dios te puede revelar, de hecho lo va a hacer, muchísima información y vas a poder crecer, o lo vas a hacer de hecho, a niveles enormemente grandes en el mundo espiritual, pero es necesario partir, como esta maceta, ¿no? Partir desde la tierra. Estamos poniendo lo que es la maceta de la tierra con la semilla para que de ahí puedas crecer sin ningún tipo de restricción en tu vida espiritual. ¿De acuerdo? Así que, una vez dicho esto, algunos detallitos más acerca de la oración de forma básica. La oración debe ser espontánea y sincera. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo profundo del corazón. Yo no puedo engañar a Dios. Así que la oración, nunca dejes de orar porque es que no sé orar. No hay una forma no hay un curso, no te van a dar el C1 en oración, no hay un diploma. Orar es hablar. ¿Sabes hablar? ¿Sabes orar? Es que no sé cómo hablar con Dios. ¿Cómo hablas con tu padre? ¿Cómo hablas con tu madre si tienes la suerte de que siguen vivos? ¿Cómo hablas con tus amigos? Pues exactamente igual. Te diriges a esa persona y simplemente le hablas. Por eso debe ser espontáneo y sincero sobre todo, porque Dios conoce lo profundo del corazón. Es un poco absurdo que le intentes mentir a Dios, porque Dios sabe lo que hay ahí. ¿De acuerdo? Nuestra excelencia de vocabulario no va a impresionar a Dios, ¿vale? O sea, quiero aprender a orar porque yo escucho a Alejandro orar y wow, y él usa unas palabras. A ver, yo llevo más de 40 años de cristiano. Si tú me escuchas orar, a lo mejor vas a escuchar cosas que tú, si estás empezando, digas, wow, me encantaría expresarme así, pero es que son muchos años de experiencia. Pero es que no hay una forma de orar. No es mi forma la correcta, es que no existe una oración. La oración es simplemente como tú te expresas con Dios. Habrá expresiones y te enriquecerás en la oración seguramente a medida que vayas creciendo la vida cristiana, pero como algo natural, porque la idea no es impresionar a los demás. Esto quiero que lo entiendas. Si tú a la hora de orar estás intentando escoger las palabras para impresionar a la audiencia o para dar una imagen en concreto, ya no estás orando con Dios. Ya no, realmente, a partir de ese momento has dejado de hablar con Dios, ya no te estás dirigiendo a Dios, realmente te estás dirigiendo a la audiencia. Pero recuerda que orar es hablar con Dios. A Dios no le podemos impresionar, ni Él quiere que lo hagamos realmente. Si tú buscas palabras rebuscadas, no valga la redundancia, para orar, ¿qué estás buscando? ¿Que los demás te aplaudan? ¿Qué estás buscando? ¿Que los demás te admiren? Ya no estás orando. No estás dirigiéndote a Dios, estás realmente exhibiéndote delante de la gente. Y es realmente absurdo porque la oración no se puede avanzar. La oración no es un camino en el que tú tienes A1, B1, C1, ¿no? Como un idioma, ¿no? La oración es simplemente hablar. Fijaros, tenemos que entender esto en todos los aspectos de la vida cristiana. No intentes impresionar a Dios, por supuesto. Y no uses las cosas de Dios para alardear delante de la gente, para impresionar a las personas. Dice 1 Samuel 16:8, cuando Dios envía a Samuel a ungir al próximo rey de Israel, que sería David, dice que el profeta ve a su hermano primero, su hermano mayor, que era un tiarrón, ¿no? Y Samuel dice, va a ser este. Pero fijaros lo que responde Dios. Dice, el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado.
La gente se fija en las apariencias, o sea, en las formas, en el envoltorio. Pero yo, dice Dios, yo me fijo en el corazón, en la esencia, en el interior. ¿Qué puedo hacer para orar bien? No se ora bien ni se ora mal. Porque tú elabores una oración de una forma artesanal, más elaborada, más compleja, eso no, a Dios no le sirve absolutamente de nada. A Dios no lo puedes impresionar. Dios no se fija en el envoltorio. Dios no se fija en la forma. No hay una forma correcta de orar que va a ser más efectiva que otra. Dios se fija. Gracias por eso. Y menos mal que Dios no es como nosotros. Dios se fija en el corazón. Por eso nunca dejes de orar. Si eres nuevo como cristiano, como cristiana, te invitan a una reunión de oración. No te quedes callado. Esto pasa tantísimas veces. Te quedas callado porque te da vergüenza, escuchas al hermanito como yo que ora, te dices, wow, wow, y como que te acomplejas, ¿no? Pero eso no es correcto. Y yo le pido perdón al Señor si yo de alguna forma he colaborado con eso, le pido perdón al Señor y no, por favor, no lo hagas. No lo hagas, anima a la gente a que ore, no lo conviertas en una competición, porque entonces ya no es oración. Y tú, ten valor, no te acomplejes, tú habla. No, da igual que no conozcas de la palabra de Dios, da igual, puedes decirle, Dios, te amo, Dios, ayúdame, Dios, estoy contento de estar aquí con estas personas que acabo de conocer, siento alegría, cosa que antes no tenía, gracias. Eso es una oración, da igual las palabras que tú uses, ¿me entiendes? Dios ama la sinceridad y Dios ama la espontaneidad mucho más que la religión, que el espíritu de religiosidad, ¿vale? Así que no caigas en ese error y si eres nuevo, no tengas complejo, tírale sin miedo. Y si alguien con poca madurez se ríe de ti, eso está muy mal, está feo. Pero es problema de él, no tuyo. Dios escucha tu oración, Dios la agrada, tú sigues así, ¿de acuerdo? ¿Qué más cositas? Podemos orar con la mente, ¿vale? Como expliqué al principio, sin necesidad de hacerlo audiblemente. Porque Dios nos va a escuchar de igual manera, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre orar con la mente y orar audiblemente? Tiene algunos matices que ya iremos viendo más adelante. Pero de entrada lo que quiero que sepas es que tanto con la mente como audiblemente Dios los va a escuchar igual, ¿de acuerdo? Dice el Salmo 139, 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, ni siquiera ya, o sea, la estoy pensando, ni siquiera ha llegado a la lengua en el sentido de poder articularla cuando tú ya lo sabes. No hace falta que se diga, ¿vale? Las oraciones habladas tienen importancia en otros contextos que ya iremos viendo. Por ejemplo, como una declaración. Cuando nos dirigimos al mundo espiritual negativo, sí tiene que ser audible, porque la gran diferencia es que Dios lee tus pensamientos, pero el diablo, ni el ejército del diablo, ni los demonios, ni los espíritus inmundos pueden leer el pensamiento. Entonces todo se basa en lo que ellos escuchan de tu boca. Por eso la confesión es muy importante, pero eso lo veremos en otros capítulos y en otros contextos, ¿vale? Ahora, en relación a Dios, a lo que es dirigirme a Dios, lo puedes hacer tanto mental como audible porque va a funcionar igual, ¿de acuerdo? Tiene el mismo poder. Así que si estás en una entrevista de trabajo en un momento un poquito incómodo, ¿vale? Entonces, ay, no puedo orar porque me va a escuchar el de al lado. No importa, conecta mentalmente y con tu mente. Señor, ayúdame, dame este trabajo, lo necesito, Padre. ¿Vale? Es lo mismo que si lo estuvieras haciendo de forma audible, ¿de acuerdo? Ahora, podemos y debemos orar audiblemente, como ya os he explicado, y veremos en otros contextos, por ejemplo, también cuando nos reunimos como iglesia. Es importante también que rompas esa barrera, es muy importante, de hecho, que rompas esa barrera del nervio, del complejo, sobre todo si eres nuevo, y que hables y que confieses. A la hora de orar, confesando es muy importante, tiene mucha... es muy eficaz y tiene muchas connotaciones en el mundo espiritual, sobre todo negativo, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Pero, por ejemplo, dice el Salmo 35, 18, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos, te confesaré. Ahí está hablando ya que es una forma de oración que ya no es mental, ya requiere lo que es hacerlo de forma audible y también tiene una connotación de poder espiritual, ¿vale? Por ejemplo, Salmo 49 dice, he anunciado justicia
en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Es importante orar de forma audible en diferentes conceptos. Hazlo, no te cortes, no tengas miedo. Y vamos a ver también que espiritualmente es un arma poderosa. Pero en lo que se refiere a tu comunicación con Dios no hay ningún problema. Con la mente Dios te escucha exactamente igual. ¿De acuerdo? Todas las oraciones son escuchadas. Todas, todas del verbo todas. ¿De acuerdo? Ahora, a veces vas a encontrar en la escritura una expresión de parte de Dios que dice, no oiré sus oraciones. Por ejemplo, en Isaías 1:15 o Jeremías 7:16, si puedes buscarlo, y Dios dirá, yo no oiré sus oraciones. Y tú vas a decir, no, Alejandro se ha equivocado porque ahí dice que Dios no oirá sus oraciones. No. Lo que quiere decir esta afirmación es que dichas oraciones serán escuchadas pero ignoradas o respondidas negativamente. ¿De acuerdo? Pero todas las oraciones son escuchadas por Dios, absolutamente todas. ¿Vale? Aun cuando Dios dice no oiré esa oración, lo que se está refiriendo no es que no la vaya a oír verdaderamente porque ya la ha escuchado, sino o que la va a ignorar deliberadamente o que va a responder negativamente hacia ella porque está enfadado por tu actitud, por la rebelión, por lo que sea, ¿vale? Pero todas las oraciones, absolutamente todas, son escuchadas. Ahora, Dios puede responder a una oración de tres formas, básicamente. Con un sí, con un no y con un aún no. Y ojo con esto, porque tenemos la tendencia a confundir los no de Dios con el aún no. ¿Vale? Si mi hijo pequeñito, que ya no tengo niños pequeñitos, ya están grandes, pero si mi hijo pequeñito o tu hijo pequeñito te pide una piruleta, ¿vale? O un caramelo, no es lo mismo que tú le digas no a que le digas aún no. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos la tendencia con Dios a confundirlo. Los no de Dios no tienen por qué, perdón, los aún no de Dios no tienen por qué ser un no. Si tu hijo pequeñito te dice un caramelo y tú dices un no rotundo, es que se olvide del caramelo. Pero aún no significa que espere, que no es el momento, pero que se lo vas a dar. ¿De acuerdo? Así que Dios puede responder con un sí, porque todas las oraciones Dios las escucha todas. Él va a responder con un sí, con un no o con un aún no, ¿vale? Pero no confundas el aún no con un no definitivo. Porque muchas veces nos desanimamos y el enemigo tiene esa habilidad de desanimarnos con los aún no de Dios. Pero no es un no definitivo, es simplemente que requiere que esperes, pero va a venir, ¿de acuerdo? Y después de esas tres formas básicas, hay una manera más en la que Dios puede responder o actuar ante una oración, que es guardando silencio. Cuando Dios guarda silencio, cuando no escuchamos ni un sí, ni un no, ni un aún no, y escuchamos un silencio de Dios, Padre, ¿cuál va a ser mi próximo trabajo? Por favor, Señor, muéstramelo. O esta persona es para mí, esta es la pareja que tú tienes para mí, o Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y tú escuchas, pasa un día, pasa 2 días, no hay un sí, no hay un no, no hay un aún no. Esta es otra forma en la que Dios responde a las oraciones, es el silencio, ¿vale? El silencio de Dios daría para tanto, ¿verdad? Pero básicamente, para que tú lo vayas ya captando, el silencio de Dios es con el propósito de, una de dos, o ponerte a prueba. Cuando Dios guarda silencio ante una petición, ante una oración, uno de los motivos puede ser para ponerte a prueba, para ver cómo reaccionas ante ese silencio. Y las pruebas de Dios, siempre que Dios nos pone a pruebas, porque Él tiene la intención de promocionarnos. Pero antes de promocionar, tenemos que superar la prueba. O bien, ese silencio puede significar que Dios está ignorando tu petición porque le desagrada una actitud en ti. Entonces, Él deliberadamente te está ignorando. ¿De acuerdo? Con la práctica lo vas a distinguir fácil.
lo vas a distinguir fácil. Porque cuando Dios nos pone a prueba, normalmente son momentos en los que estamos bien con Dios, de hecho. Y por eso es una prueba en sí, porque estás pagando un precio alto o estás haciendo algo grande para Dios y Dios de momento se queda callado y eso es como, wow, porque Dios se calla, pero el diablo no se calla. Y el diablo ahí empieza, también es parte de la prueba, ¿no? Y ese es tu Dios y no te responde y así te trata y no dices tú que Dios era bueno y que te amaba y por qué te ignora, por qué permite esto. Y el enemigo no se calla, ese sí que no se calla ni debajo del agua. Eso solo lo calla Dios o tú con la autoridad que Dios te dé, que ya veremos eso. Pero con la experiencia ya es fácil distinguir cuando estás en una prueba o cuando Dios te está ignorando deliberadamente porque no le gusta tu actitud. Y entonces hay ese silencio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como cuando Jesús fue interrogado por Pilato, dice que Jesús ni abrió la boca, no le respondió una sola pregunta, ¿vale? Porque no estaba de acuerdo con la actitud de ese hombre, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, él no estaba de acuerdo con satisfacer la curiosidad, él sabía lo que iba a pasar, él sabía que él no iba a tomar la decisión que debería haber tomado, que era la de absolverle, sino que al final lo iba a condenar porque la presión de la gente iba a poder más y él decidió que era momento de callar. Y no respondió una sola pregunta a Jesús. Cuando estuvo ante Pilato, ante el interrogatorio de Pilato, llegó un momento que después de responderle dos cosas básicas, ya hizo así. ¿No escuchas lo que ellos dicen? ¿No vas a decir nada? Cero. ¿Vale? Porque no le agradaba la actitud en ese momento. ¿De acuerdo? Esa es la segunda causa más probable de un silencio de Dios. Así que Dios te puede responder un sí, un no, un aún no o con un silencio. Interesantísimo este tema, la verdad, es muy, muy bonito. Muy práctico también. Bueno, vamos a terminar hablando qué es la esencia de la oración. La esencia de la oración y su objetivo principal es que lleguemos al conocimiento íntimo de Dios a través de una relación personal con Él. La oración ha sido diseñada como una comunicación, pero en dos direcciones, ¿vale? Nosotros hablamos con Dios y Él nos responde. La religiosidad, el espíritu religioso ha conseguido hacer de la oración una forma de comunicación unidireccional. Yo hablo, repito, rezo, popopom, popopom, popopom. Y es como solo el hombre dirigiéndose al cielo, ¿vale? Eso es un poco lo que la religión te va a lo que te va a guiar. Pero sin embargo, no es la esencia original de la oración. Y siempre debemos intentar volver a la esencia original en todas las cosas de Dios, porque el enemigo, a lo largo de los años, él siempre va a intentar corromper, pervertir la esencia original, distorsionarla, cambiarla. Y nuestro trabajo continuamente debe ser regresar a la esencia original de lo que enseña la palabra de Dios en todos los conceptos, ¿vale? Y este es uno de ellos. No podemos llegar a conocer verdaderamente a alguien con quien no hablamos y con quien no tenemos relación. Eso es un facto, ¿no? Como dirían ahora, ¿no? Ese es el objetivo principal de la oración. Y ese fue el ejemplo que vieron los discípulos en Jesús, quien se apartaba mucho tiempo a solas para orar con el Padre, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 6:12 vas a encontrar muchos versículos como este, que dice, en aquellos días él fue, Jesús, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¿vale? Así que, ¿cuál es la esencia verdadera de la oración? Es llegar a conocer a Dios a través de una relación íntima por medio de la conversación. Nosotros cuando hacemos consejería pastoral, tema de parejas, incidimos mucho en la importancia de la comunicación y de que para conocer verdaderamente una persona con la que crees que puedes llegar a tener una relación de pareja, lo primero que debes hacer es hablar mucho, es comunicarte mucho, porque así es como se conocen verdaderamente las personas, es pasando tiempo con la persona, es hablando, comunicándote y así puedes llegar a tener intimidad, relación y conocerlo de una forma especial, ¿no? Diferente, esa es la esencia original de la oración, es pasar tiempo con Dios en oración es conocerle. Y siempre Dios lo ha diseñado en dos partes, no en una sola. No es que tú le sueltas la chapa a Dios, bla, 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 y después me voy. No. Rezo 3 Padre Nuestro, no sé qué, ¿no? O ya como evangélico, ¿no? O digo. No. Dios quiere responderte. Dios, de hecho, va a responderte. Él va a responder nuestras oraciones de muchas maneras. Una de las más usadas por Dios va a ser a través de la palabra. Pero Él quiere que sea una conversación
bidireccional, en dos direcciones. Que tú le hables, pero que Él te responda. Así que cuando le ores a Dios, también espera la respuesta de Dios. No sueltes tu chapa, pum, te vayas. Las respuestas de Dios no siempre llegan en el momento, pueden llegar en el momento, algunas van a tardar horas, otras respuestas tardan días, otras meses, otras incluso años, pero Dios va a responder. Así que siempre tienes que esperar. Y la esencia de la oración es una comunicación, es una intimidad a través de la conversación, ¿vale? Esa es la esencia original de la oración. Otro de los problemas que tenemos con la oración, o sea, cómo el espíritu de religiosidad quiere pervertir la esencia de la oración, es convertirla en una ostentación espiritual. Es como lo que decía antes, ¿no? Anticipaba un poco antes. Es usar la oración como para vacilar, para fardar, para alardear, para pavonearte de lo bien que lo haces, de todo el conocimiento que tienes, para distinguirte, ¿no? De la plebe, de la chusma, ¿no? Usted no sabéis orar. Dejadme que ahora voy a orar yo. ¿Vale? Pero fijaros lo que dice Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Perdón, ya habéis terminado vuestras oraciones ridículas. Dejadme a mí. Fijaros lo que dice Jesús, no seáis así como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos por los hombres, para que digan, wow, qué súper espiritual. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Han perdido todo otro tipo de posibilidad de recompensa. La recompensa ha sido ese halago de esa persona. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te va a recompensar en público. Así que otra de las esencias de la oración no es la ostentación, no es vacilar, no es fardar, no es alardear, no es envanecerte, sino huir, al revés, huir de eso, ¿vale? Y hacerlo siempre en intimidad, en espontaneidad y con verdad, ¿vale? Huir de ese tipo de ostentación. Así que debemos orar constantemente, dice Colosenses 1:9. Debemos orar fervientemente, o sea, con pasión, como dice Santiago 5:17. Debemos pedir, como diría Mateo 7:7. Debemos agradecer, como diría Colosenses 4:2. Debemos adorar y alabar a Dios a través de nuestras oraciones, como por ejemplo dice Apocalipsis 5:13. Debemos interceder, como hemos visto en Ezequiel 22:30. Debemos orar en el espíritu y en el entendimiento, como leíamos en 1 Corintios 14:15, perdón. Debemos orar de forma sincera y humilde, no utilizando la oración como forma de exaltación personal, como hemos visto en Mateo 6, del 5 al 6. Debemos velar y orar para no entrar en tentación también, como veremos en Mateo 26:41. Y debemos orar en santidad para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso lo vamos a ver en 1 de Pedro 3:7. Y también, esto es muy interesante, debemos orar para ir adquiriendo una mayor autoridad espiritual en contra del enemigo. Eso nos lo enseña Mateo 17:21, pero ya llegaremos a ese punto. Así que lo que está claro es que Jesús nos invita a llevar una vida de oración. La verdadera vida cristiana, la vida cristiana de victoria, la vida cristiana diseñada por Dios, la original, como debe ser, es una vida de oración. Ahora, ¿cuántos vamos a aceptar esa invitación? ¿Cuántos de los que estáis viendo este capítulo, este vídeo, vais a decidir vivir una vida de oración? Y quiero que esta frase que voy a decir ahora te la grabes a fuego en el corazón. Nada, absolutamente nada, debe apartarnos de nuestra vida de oración. Nada, absolutamente nada justifica que te apartes tu vida de oración. No es que estoy haciendo algo para Dios, no es que he estado en una reunión, no es que yo estoy en el coche y estoy cantando canciones de Dios, no, es que estoy muy ocupado en el ministerio, no, es que he estado muy ocupado, o sea, nada, escúchame bien, nada
Nada justifica y nada sustituye. Nada, absolutamente nada debe apartarte de tu vida de oración, porque la vida de oración es la clave y es el combustible de una vida cristiana con éxito, que alcanza el destino. ¿De acuerdo? Hacer cosas para Dios no es igual a una vida de oración, ¿vale? No convalida. No, es que yo esta tarde he estado limpiando el local. Gloria a Dios por ese servicio. Eso es increíblemente bueno. Dios te va a bendecir por eso. Es muy necesario, pero eso no te convalida, no justifica eso para que ese día no estés en tu tiempo de intimidad con Jesús en oración. ¿De acuerdo? No es un sustituto. Ninguna actividad cristiana es un sustituto de la vida de oración. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que sí lo tengas en cuenta. Bueno, podríamos hablar mucho de la oración. De hecho, creo que también lo haremos, pero yo creo que nos va a bastar de momento con esta introducción. Recordar estas 5 experiencias: peticiones, acciones de gracias, alabanza y adoración, intercesión y orar en el Espíritu. Y que no perdamos de vista la esencia verdadera de la oración. ¿De acuerdo? Preguntas de esta lección. La primera sería: define oración. La segunda, explica brevemente 2 de las 5 experiencias dentro de la oración. Y la tercera pregunta sería: ¿cuál es la esencia de la oración? ¿Qué veremos en el capítulo siguiente? Pues vamos a hablar un poquito de forma muy breve de otro tema increíblemente amplio, que es la adoración. Así que esto ya va cogiendo altura, promete muchísimo. Espero y deseo que tu vida de oración pueda crecer exponencialmente. Espero y deseo que esta lección pueda marcar un antes y un después en tu vida y que todo esto que vas a aprender en este manual pueda llevarte a niveles muy profundos en Dios. Estoy muy agradecido a Dios por este libro, porque verdaderamente creo y lo sé, que es un fundamento ideal, completo, terminado, para que puedas desarrollarte en todas y cada una de las áreas de la vida cristiana hasta su máximo potencial. Gracias a este manual no vas a encontrar ni una carencia. Tu fundamento no va a fallar en ninguna sola área. Después tendrás que edificar mucho, todo lo que tú quieras, todo lo que Dios quiera darte, pero podrás hacerlo y el fundamento va a resistir. Vas a poder edificar un rascacielos de tantas plantas quieras, porque tu fundamento, esto, créeme, porque son muchos años de experiencia probado, esto te va a permitir hacer el edificio que tú quieras con Dios de alto. No vas a encontrar ninguna limitación y eso me hace muy feliz. Y estoy muy agradecido a Dios por ello. Y esto de la oración es una prueba, es un botón de muestra de todo lo que vas a poder aprender. Así que muchas gracias por estar ahí de nuevo. Recibe un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora.
Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Quiero que tú la cambies. Quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.